acerca de 18 consejos para perdonar. Pedir perdón y perdonar se perfilan como procesos de coaching importantes en la vida actual. ¿Cómo aprender a perdonar? Si no sabemos, entonces tenemos que buscar una ayuda, tenemos que buscar consejos de alguna manera, qué estrategias podemos nosotros pedir, cómo podemos hacer. ¿Cómo perdonar a los que nos ofenden? ¿Cómo perdonar una traición? Todos hemos sufrido a lo largo de nuestra vida injusticias y humillaciones que nos han dañado normalmente. Surge esa tendencia de querer hacer daño y hacer sufrir a quien nos ha hecho un mal. Existe esa famosa ley, ¿no es cierto? Esa famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, dicen. Sin embargo, debemos tener presente que esta ley actúa como un boomerang también. Cuando nosotros lanzamos una ofensa y nos causa daño, eso también nos puede revertir a nosotros en un momento determinado, causándonos un gran mal a nosotros mismos. No es justo para uno mismo estancarse en el rencor y la venganza, pues ello nos impedirá avanzar. Saber perdonar conlleva muchas ventajas. No obstante, cuando alguien te ha hecho mucho daño, puede llegar a ser muy difícil perdonarle. Sí, puede ser muy difícil perdonarle, llegar a entenderle. Por ello que el día de hoy quiero mostrarte cómo aprender a perdonar aplicando 18 consejos útiles. Lo primero que nosotros debemos saber es que saber perdonar, en primer lugar, debemos definir ese significado, porque saber perdonar conlleva muchas ventajas. No obstante, cuando alguien te ha hecho mucho daño, puede llegar a ser muy difícil perdonarle. Para poder aprender a perdonar, en primer lugar debemos definir el significado de perdón, que si bien ya hablamos la semana anterior, hablamos la semana pasada, durante un largo tiempo, tenemos que entender a qué nos referimos cuando le decimos a alguien, te perdono. ¿Y los beneficios del perdón? ¿Cuáles son esos beneficios del perdón? Perdonar es la acción de reaccionar ante un daño que nos han hecho, que implica olvidar la injusticia que nos ha sucedido, pero por encima de todo implica una renuncia a esa venganza y al rencor, donde la persona, a pesar de todo, busca lo mejor para el otro. No hay mayor bofetada para una persona que te ofendió que el perdonarle, que el disculparle lo que ocurrió, lo que hizo contigo. El saber perdonar consiste en una actitud, en la decisión de dejar ir la ira y el rencor y dejar entrar la aceptación del daño del pasado y situar la vista hacia el futuro. Los beneficios del perdón son muchos, entre ellos la paz que genera. Pero, ¿cómo aprender a perdonar? ¿Cómo aprender a perdonar de corazón? ¿Cómo aprender a perdonar y olvidar el pasado? Para aprender a perdonar hay un conjunto de actitudes que predisponen a la persona a la libertad para aprender, para perdonar. Quizás te preguntas cómo perdonar una traición o cómo perdonar la infidelidad. Hemos visto que hay actitudes que pueden acercarse a perdonar de corazón. Y ahora nos gustaría aportar un conjunto de consejos que de alguna manera te van a ayudar, te van a permitir a ti perdonar a tu pareja, perdonar a una amiga, cómo perdonar a una madre o cómo perdonar a alguien que te hizo daño. Entonces, los primeros consejos para aprender a perdonar son los siguientes. Primero, amar. Concebir, dar amor a una persona que nos ha hecho daño puede considerarse en muchas ocasiones como algo imposible de hacerlo. Para poder dar lugar a la actitud de amar, es necesario en primer lugar tomar una distancia, aunque sea una distancia interior, mental, una separación, un alejamiento de estar pensando en esa persona que te hizo daño.
con la persona que nos ha dañado y que solo en ese momento podremos verla en su totalidad. Las personas han de ser amadas en su totalidad, incluso cuando cometen errores. Y una persona solo podrá vivir y desarrollarse en plenitud cuando sea aceptada tal y como es. El no perdonar implica que la otra persona no se sienta aceptada en su totalidad y con ello destruimos su identidad que debe ser expuesta en libertad. 2. Comprensión. Como seres humanos que somos, debemos comprender que todos nosotros somos vulnerables, que todos podemos ser débiles. Perdonar implica la convicción de que en cada ser humano, detrás de cualquier error, existe una persona vulnerable con la capacidad de cambiar. Perdonar incluye creer en la capacidad de la otra persona para transformarse. Generosidad. Perdonar requiere generosidad de tu parte. Ser generoso, saber que tuvo un problema, saber que hubo algo en esa otra persona que le hizo cometer un error. Perdonar requiere generosidad, puesto que la persona que entrega, que comete el error, no espera nada a cambio por su perdón. Suficiente castigo tiene ya con lo que va llevando dentro de sí. La humildad. Aprender a perdonar implica ser humilde. En el perdón no se busca una superioridad moral, no busca humillar al agresor o dominarlo moralmente. Con ello, deben evitarse los reproches, puesto que estos implican la imposibilidad de perdonar. Reconocer el daño. Hay muchas personas que cuando han sido dañadas por alguien importante para ellas, esconden su dolor para no sentirse, para protegerse, para no sentir ese dolor, esa amargura que causó su daño. Estas personas reprimen su libertad para poder ser ellas mismas, pues no expresan el dolor que han sentido cuando alguien les ha hecho daño por ser como son. Debemos comprender que es normal que cuando alguien nos daña, nos duele emocionalmente. Y solamente el acto de afrontar ese sufrimiento de una manera frontal podrá llevarnos a estar listos bien con nosotros mismos. Deshacernos del resentimiento. El resentimiento da lugar a la necesidad de venganza, y la venganza causa que las heridas que nos han hecho se mantengan abiertas. Si entramos en ese círculo vicioso de resentimiento y venganza, nuestras heridas no podrán sanarse y seguiremos manteniendo el malestar. Recuerden que la semana pasada hablamos de este tema cuando dijimos o pusimos como anzuelo, como ejemplo, el del anzuelo que se clavaba en la mano y que mientras tú querías más sacarse o querías ponerle a la otra persona como parte de ese anzuelo, a ti te dolía más, porque tenías que cargar con la pesada, con esa persona que también te hizo daño. Luego tenemos, el resentimiento da lugar a la necesidad de venganza. Debemos deshacernos de ese resentimiento. Y la venganza causa que las heridas que nos han hecho se mantengan abiertas. Si entramos en un círculo vicioso de resentimiento y venganza, nuestras heridas no podrán sanarse y seguiremos manteniendo ese malestar. Recordar el pasado. También hablamos la semana anterior acerca de recordar lo que nos hicieron. Pensar que el tiempo curará nuestras heridas pueden convertirse en nuestro gran mal, porque cada día estamos pensando, recordando aquello que nos ocurrió. No porque una persona con el tiempo deje de llorar por un hecho y deje de revocarlo o evocarlo en su memoria de forma tan constante, querrá decir que lo ha perdonado. Todo lo contrario, ese estar ahí recordando cada una de las cosas que se dieron, los problemas, lo único que hace es ir poniendo más gasolina a ese fuego de la venganza. No podemos perdonar el daño, ni tampoco podemos permitir que se perpetúe ese daño en el tiempo.
Perdonar no implica hacer borrón y cuenta nueva, sino que exige reconocer la injusticia, hacerle frente en la medida de lo posible, reparar el daño causado. Nuestra memoria no puede estar en paz, sino por mucho que haya pasado el tiempo al recordar el suceso, nacen en nosotros también sentimientos de rencor y eso es lo que tenemos que evitar. Ver a la persona en su totalidad. El perdón es inconcebible si nosotros consideramos a la persona que nos ha dañado únicamente por esa acción. Las personas somos más que nuestros errores y todos los seres humanos somos más grandes que nuestras culpas. Por ello, para perdonar es necesario poder ver al otro, a esa persona que nos hizo daño en su totalidad como ser humano. ¿Qué es lo que le llevó a cometer un acto de agresión o equivocarse con nosotros? Creer en el otro. Como puntualizábamos en las actitudes para poder perdonar, si no confiamos en la capacidad de la otra persona para reconocer sus errores, transformarse, cambiar y modificar de actitud, estamos impidiendo que sean capaces de perdonarse y de perdonar el pensar que sus actos no puedan cambiar. Tal vez fue un momento de un desliz, alguna circunstancia la cual le llevó a cometer ese error o esa agresión en tu contra. Luego tenemos como 10 el arrepentimiento, que no es una condición. Aunque sea conveniente que el agresor muestre un arrepentimiento por los actos que él ha causado y que generaron un daño, para perdonar no es necesaria la declaración de la culpa del otro, pues debemos nosotros entender y reconocer que en las personas en muchas ocasiones, aún y obrar mal, pueden tener bloqueos o mecanismos de defensa que les impidan poder reconocer su culpa. Es decir, se protegen de cualquier forma psicológica, física, y ponen pretextos para decir, yo no fui, yo no hice, yo no lo realicé. La otra, 11, aprender a escuchar. En muchas ocasiones cuando alguien nos daña, nos cerramos a nosotros mismos y no abrimos los ojos y el corazón hacia lo que quiere decirnos. Para poder perdonar debemos reconocer y conocer tanto los motivos y las razones de nuestro enfado, como los argumentos del otro. Es importante situarse en la otra persona, conocer su entorno, qué es lo que pasó, y tal vez desde la comprensión del otro y la empatía podremos perdonarle. Un saludo, Vera Lucía Citoni, gracias desde do Brasil. Un gusto, amiga, gracias por estar acá. Entonces, vamos al 12, el consejo número 12. No esperes nada a cambio si te ofendieron. No hay para qué esperar que venga, se justifique. No. Tal y como señalábamos en las actitudes para perdonar, un buen consejo es no esperar nada a cambio de ese perdón, en lo absoluto. Un perdón sincero no espera una condición o pone condicionamientos para que a mí me perdonen o que yo perdonara a alguien. En lo absoluto, eso no debe ocurrir. Uno de los grandes desafíos que nos encontramos como seres humanos es el de perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarse a uno mismo puede resultar mucho más complejo que perdonar a otra persona. ¿Alguna vez has hecho ese ejercicio de ponerte al frente de un espejo, mirarte a los ojos fijamente y perdonarte por algo que hiciste? Sí, es mucho más difícil perdonarse por los errores que uno cometió que perdonar a otra persona, puesto que te encuentras solo ante muchas emociones. ¿Y cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? En primer lugar, entender que es inevitable en ocasiones equivocarte y aprender a perdonarte es esencial para aprender de dichos errores. Existen ciertos métodos para trabajar el perdón y perdonarse a uno mismo.
como la terapia del perdón o realizar una carta de perdón o uno mismo. Te invito para que mires, te invito para que veas en mi página, en mi canal de YouTube, Fagus Pro. Ahí tenemos nosotros técnicas de perdón que tú puedes aplicar. Gaby Castillo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. 13, vamos al número 13. Respétate como ser humano. En ocasiones parece que tendemos a olvidarnos de que somos humanos y como seres humanos nos equivocamos. Cometemos errores y fracasamos y no por ello debemos desvalorizarnos, debemos hacer nosotros alguna situación. 14. Busca el lado positivo. Equivocarse es una condición natural de las personas y absolutamente necesaria para evolucionar como seres humanos. Permítete a ti mismo equivocarte y concibe la idea de que tus errores te permitirán aprender de ellos y así podrás mejorar. Pero cuando cometas un error, cuando algo ocurra, cuando algo hayas hecho mal, corrige de manera positiva para seguir adelante. 15. Responsabilízate. Es indispensable para perdonarse a uno mismo ser consciente de nuestra responsabilidad sobre los hechos. Debemos ser conscientes de la parte de responsabilidad que nos atañe. Perdió, dice Vera Lucía, algo pasó, dice. Algo pasó, está en Brasil. Se perdió la conexión, creo, me parece, no sé. Es indispensable para perdonarse a uno mismo ser consciente de nuestra responsabilidad sobre los hechos. Debemos entender y comprender y ser conscientes de la parte de responsabilidad que nos atañe frente al suceso, puesto que si no concebimos nuestra culpa, no podremos perdonarnos. Del mismo modo que si pensamos que tenemos una responsabilidad que no lo es, podemos autocastigarnos injustamente por una culpa que no nos concierne y que nosotros no cometimos ningún error. Examina tus emociones. Número 16. Debemos reconocer las emociones, los sentimientos y los pensamientos que nos han conducido a actuar como hemos actuado, lo que nos llevó a hacer tal vez lo que hicimos. Un mal acto puede estar causando por sentimientos de inseguridad, por miedo, por envidia. Y si no comprendemos el origen de nuestros actos y no nos comprendemos a nosotros mismos, no podremos perdonarnos. 17. No te autocastigues. El autocastigo solamente nos conducirá al bloqueo, impidiéndonos avanzar. Fustigarse continuamente, darse golpes, lastimarte, el flagelarte tú mismo, ¿sí? El flagelarte no te va a llevar a ninguna parte. Fustigarte continuamente por los errores nos impide más bien ver qué podemos hacer para que estos no vuelvan a cometerse. Al autocastigarnos ponemos un freno a nuestra propia evolución. La mejor estrategia es aplicar la autocompasión. Por último, llegamos al número 18, la superación. Una vez hayamos comprendido por qué cometimos el error, qué emociones y pensamientos nos condujeron a él. Pablo Antonio Sosa, gracias por estar acá. Decía que ya llegamos al número 18, ¿sí? Al número 18 de los consejos. Y creo que es el más importante. Una vez que hayamos comprendido por qué cometimos el error, qué emociones y pensamientos nos condujeron a él, cuáles fueron las circunstancias de alrededor donde estábamos nosotros, nos llevaron a cometer algún acto, alguna situación especial. Entonces, cuando hayamos aceptado lo cometido y nos hayamos responsabilizado por lo que nosotros hemos hecho, por ese acto que cometimos,
Debemos comprender que no son nuestros errores que nos definen, pero sí es el modo en que nos enfrentamos a ellos. Si nosotros cometimos un error, cometimos alguna circunstancia, algo, lo que tenemos que entender es que analizar el entorno. ¿Qué nos llevó a esos errores? Y segundo, debemos comprender nosotros que no son nuestros errores los que a nosotros nos definen, que por un acto que cometimos un día, por algo que ocurrió, nos quieran poner o tildar o señalar como agresivos, como mentirosos, como ofensivos o cualquier otra situación. Eso no debe marcarte. Tú tienes que entender, comprender qué te llevó a cometer ese acto, nada más. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Pero no por ello tú te vas a dejar mancillar o vas a dejar salir adelante todos los problemas que tú creas o que la gente dice que tienes. En este sentido, te invito para que, si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, puedas llegar, la primera. La segunda, cada semana, cada día, nosotros publicamos una serie de videos pequeños, cortos, en lo que es en WhatsApp, en Facebook, y todos los días colgamos mensajes de superación. Te invito para que los mires. En este sentido, mira, hemos adelantado nosotros un poquito ahora, hemos corrido, porque antes nos devorábamos entre 40 y 50 minutos en la charla, pero nos están indicando que 40 minutos es mucho y hemos procurado hacerlo en 30 minutos, pero estos 18 consejos queremos que lo apliques. ¿Qué más podemos decir? Cuando cometas un error, analiza el hecho de una manera imparcial. Segundo, si ya lo cometiste, si ya fue un hecho que se hizo, perdónate, ya sea utilizando cualquier técnica, escribiendo, redactando, y si crees pertinente, comunícate con nosotros a través de Facebook o a través de las redes sociales. Estamos nosotros para ayudarte. Hacemos coaching a través de este tipo de redes sociales, podemos ayudarte para que salgas adelante. Pero entiende, tú eres una persona especial, tú eres un hijo de Dios y por ello, desde ya, cualquier error que tú cometas, Dios ya te habrá perdonado. Pero sométete y responsabilízate por lo que cometiste y no vuelvas a cometer ese acto. Bueno, llegamos al final, son 18